Buenas noches para todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Fabio. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por la participación. Voy directamente a comentar cuáles son los fundamentos del presupuesto 2021 de la Secretaría de Salud. En primera instancia, yo quería comentarles, nosotros este año trabajamos sobre la posibilidad de poder tener algún parámetro indicador de calidad de atención, puesto que eso consideramos que nos da la posibilidad de poder evaluar lo que estamos haciendo bien y las cosas que hay que modificar que no se hacen bien o de repente faltan. En un lapso de entre mayo y agosto, septiembre y octubre también lo tenemos, pero no está incluido acá, está más o menos parecido a los números. Tenemos sobre 1.800 personas que fueron encuestadas, un nivel de conformidad de un 6.9% y una disconformidad de 3.1%. Dentro de esa situación de disconformidad, sobre todo el mayor problema es la espera de la atención y, en segundo término, disconformidad en la atención del personal del hospital en distintas sus formas. Por eso nosotros tuvimos como desafío trabajar en dos puntos clave. Uno que tiene que ver con el recurso humano, que todo recurso humano es importante, pero en salud tiene una preponderancia fundamental. Nosotros estamos trabajando con personas que tienen experiencia, que son idóneas, muchos con muchos años en la tarea, otros con muy poco, pero en referencia concretamente al manejo, en lo que tiene que ver en un sistema de salud y en este caso público, falta muchísimo por hacer. Así que nos hemos focalizado un poco en eso y, como después voy a hablar, en una cuestión edilicia, en este caso del hospital. Esto tiene que ver muchas veces con lo que se denomina un cambio de cultura de la organización. Tenemos un simple esquema que trata, nosotros en este momento, en el personal, de acuerdo a profesionales que hemos consultado, estamos en lo que sería una cultura en red, donde hay alta sociabilidad, pero hay baja solidaridad. Se ha traducido, hay buen aporte en términos de los profesionales y de las personas que trabajan, pero en términos de efectividad muchas veces hay un bache en ese contexto, que la idea es, y lleva tiempo, implica modificar determinado tipo de situaciones para lograr, en este caso, pasar a lo que sería un tipo de cultura de comunidad donde hay alta sociabilidad y alta solidaridad. O sea, el trabajo y el producto del trabajo termina siendo bueno y efectivo. En ese contexto, como les decía, esto lleva tiempo, pero de repente hemos trazado metas. En este primer año tenemos metas de diseñar un plan de productividad realista para la organización, mejorar la atención al público trabajando en el sector administración, recepción y en los profesionales, armar la pirámide organizacional, y tiene también mucho que ver con ser efectivos en términos de que cada persona que trabaja, en este caso en el sistema de salud, sepa bien cuál es el valor y cuál es el objetivo de su puesto de trabajo, porque eso ayuda enormemente a poder trabajar juntos y obtener los mejores resultados. Y lograr herramientas de comunicación entre las áreas, que en toda situación es importante, en salud es fundamental. En cuanto a diseñar también e implementar un sistema informático que funcione para la organización específica, diseñar una identidad para el hospital, puesto que el hospital ha pasado por muchas etapas, un hospital que ya tiene más de 70 años, yo creo que, dadas las circunstancias, es una oportunidad oportuna para tratar de marcar nuevos rumbos superadores. Reactivar las redes sociales para lograr una interacción acorde con los pacientes y con la comunidad. El segundo desafío
el primer desafío tiene que ver con el recurso humano. El segundo desafío, y de repente con este año, con la pandemia, muchísima más razón, lo hemos visto plasmado en el día a día. Lo edilicio tiene mucho que ver también con el funcionamiento. Vuelvo a repetir, o sea, el hospital ha cumplido una función enorme, tanto para la falda como para toda la zona, pero indefectiblemente los tiempos van cambiando, las circunstancias van cambiando y ediliciamente nos vemos con el impedimento de poder generar un funcionamiento más acorde a las expectativas y a los requerimientos del 2020. Por eso consideramos importante hacer una reestructuración, una construcción de un lugar que pueda ser mucho mejor para trabajar, como refería en términos de funcionalidad. El año pasado yo presenté una forma, un esquema de planificación de qué era lo que considerábamos que era importante modificar en un primer momento menos. Bueno, en este año lo hemos modificado eso porque es cierto que en el anterior no habíamos tenido en cuenta este tema de la pandemia y nosotros este año hemos tenido que hacer algún tipo de modificaciones, las pocas que se pueden hacer internamente en el edificio del hospital, y hemos tenido que trabajar con carpas y trabajando los pacientes sintomáticos y febriles en lo que anteriormente se utilizaba como consultorio de oncología, tratando de poder diferenciar las patologías convencionales de las patologías que potencialmente eran COVID o tenían sospecha del mismo. Por eso hemos modificado la planificación de la estructura, pero para ello es una estructura un poco más amplia de lo que habíamos presentado el año pasado, pero para ello el hospital siga funcionando y siga prestando servicios, lo tenemos que hacer por etapas. En la primera etapa, la idea es hacer una construcción en seco, en una planta alta, en un primer piso, con 10 habitaciones, con baño, una sala de enfermería, hacer una construcción para utilizar un ascensor y escaleras para poder acceder a esa planta alta. En una segunda etapa donde todo esto implicando que, insisto, que el hospital siga manteniendo funcionamiento. Una segunda etapa de una remodelación de quirófano y de la fachada. La idea es que en la fachada del hospital nosotros podamos tener 2 entradas, una para patología convencional y otra para patología, en este caso, presuponiendo que la pandemia continúe, tener la posibilidad de tener un ingreso aparte a la institución de los pacientes febriles o sintomáticos. En una tercera etapa se haría la remodelación del quirófano actual a recepción de febriles y una modificación del showroom, ampliándolo y haciéndolo más estratégico el ingreso de los pacientes. Con una rampa de acceso independiente a su acceso y desde el patio central. Ahí muestro un poquito lo que es el plano. En la parte inferior sería la entrada al hospital, donde lo que está en verde sería el ingreso actual, lo que está en un color más clarito hacia adentro es donde ahora está el quirófano, y en ese lugar es donde va a estar está planificado el segundo ingreso de pacientes febriles. Siendo el caso que no haya más pandemia o que de repente no se utiliza, esos consultorios ya van a quedar para guardia, y vamos a hacer ahí una modificación, sobre todo en los fines de semana, que hay un sector del hospital que prácticamente no se utiliza, para poderlo hacer más efectivo el funcionamiento. En la parte posterior, ahí vemos donde se va a hacer el remodelado del quirófano y de la internación, eso es lo que sería planta, y esto lo que sería planta alta,
lo que les había comentado, las habitaciones, el personal de enfermería que va a tener ahí su propio box. Y si ustedes ven hacia la derecha, en la otra ala, la idea, por lo menos está proyectado, tenemos toda la iniciativa de tratar de poder hacerlo, poder formar en ese lugar, en un futuro, ojalá que sea cercano, un área donde se realice un servicio de neonatología que de hecho para la falda y para toda la zona sería sumamente importante. Esto simplemente son fotos que no son específicamente obviamente de lo que estamos haciendo, porque todavía el plan nosotros lo tenemos. Es la segunda situación de Rugepresa que lo devuelve para que hagamos algún tipo de modificación, así que el plano definitivo no está. Simplemente lo que muestro es un poco tener la idea, en este caso lo que sería un showroom. Yo creo que con 2 box nosotros en un showroom nuevo podemos trabajar para la cantidad de gente que se tiene en la zona. Creo que va a ser 2 o 3 eventualmente. Esto es más o menos lo que se utiliza. Para los que no tienen conocimiento, lo que se utiliza en todos lados, los showrooms son amplios, tienen puertas, se utiliza, aparte de que el material es vistoso, es muy práctico, simple, sobre todo por el tema de la limpieza y del acceso. Sería una idea de lo que podríamos tener como consultorio y pasillos. Por otro lado, eso es lo que comenté, bueno, lo que tenemos proyectado, poder empezar este año la primera etapa de las modificaciones capital. Por segundo término, el tema del gas natural, que ya el año pasado también lo habíamos comentado. Bueno, después, obviamente, este año con la pandemia no se realizó nada. Tenemos la idea fehaciente de poder generar en el hospital que pueda tener gas natural este año. Nos queda la aprobación del plano a través de Rugepresa, del Ministerio de Salud, para poder complementarle a lo que ya había proyectado la nueva instalaciones, la nueva estructura que tenemos proyectado para colocar. Pero la idea es que podamos tener gas natural en el hospital este año. Del 2020 hemos sumado algunos elementos que no son extremadamente sofisticados, pero sí en la práctica son muy importantes. Teníamos 2 electrocardiógrafos que funcionaban bastante mal, ya tenían su tiempo, vivían rompiéndose. Bueno, hemos comprado un equipo nuevo. Nosotros, cuando asumimos el año pasado, la idea, el objetivo era que pudiéramos tener un laboratorio autónomo y que pudiera trabajar de la mejor manera posible, en tiempo y en forma, con los requerimientos que tenía el hospital. Así que en ese contexto, bueno, se ha comprado una estufa nueva, se ha comprado un autoanalizador y un microscopio, así que el hospital está en ese contexto. Lo que tiene que ver con el laboratorio está funcionando muy bien. Aparte, hemos comprado 7 computadoras y 3 impresoras. Ya voy a comentar un poquito el porqué. Acá está el autoanalizador. Ha sido realmente una compra onerosa, pero realmente nos ha dado un beneficio enorme, porque se pueden hacer 40 muestras por tanda. Eso nos facilita muchísimo el trabajo de las bioquímicas. Y acá les muestro ahí la estufa que se ha comprado este año. Yo creo que eso para el hospital es sumamente importante y nos dio la posibilidad ya habíamos modificado este año lo que tiene que ver con las guardias activas de radiología. Tenemos guardia activa 20 horas, que era un requerimiento de la gente, puesto que en determinados horarios, si el radiólogo hacía pasiva hasta que venía, eso nos generaba un conflicto. Pudimos lograr poner las guardias de radiología 24 horas y con esto que le estoy comentando, también tenemos guardia de laboratorio 24 horas desde este año.
eso ya está funcionando. Simplemente mostrarles, hemos adquirido la posibilidad de conseguir el nebulizador a pistón para COVID-19, para hacer nebulizaciones con ibuprofeno, ya lo tenemos de acá hace casi 2 meses y nos ha sido de suma utilidad para pacientes sintomáticos. Nosotros en el hospital no internamos, no tenemos la capacidad de internar pacientes de alto riesgo, de complejidad moderada severa, pero se nos ha dado en pacientes leves con síntomas importantes y en pacientes que han tenido que ser derivados en el transcurso hasta ser derivados. La verdad que nos ha dado ha sido de gran ayuda el nebulizador. En cuanto al proyecto de informatización de la Secretaría de Salud, teniendo el hospital y los dispensarios, les había mostrado hace un ratito que hicimos una compra de 7 computadoras nuevas y 3 impresoras, y tiene que ver con esto. La idea es, en una primera etapa, la informatización del hospital va a tener que ver con el hospital, con el desarrollo social y dispensarios. Creemos muy oportuno a esta altura que el hospital pueda tener un desarrollo de estas características, porque también es una herramienta que nos va a dar muchísimo en el manejo, todo tiende a tener menos papeles, eso evita errores, hay mejor información, hay mejor comunicación. Así que en la primera etapa, bueno, comenzamos con el hospital, desarrollo social. En una segunda etapa vamos a continuar con los dispensarios, porque la idea es que haya una historia clínica única. Nosotros comenzamos, el año pasado tuvimos acceso a Doctor App, una aplicación con historia clínica y turnero, que la habíamos conseguido gratis, pero no pudimos progresar en eso porque teníamos una dificultad con el tema administrativo. Estaba hecha para otro tipo de instituciones y no se pudo lograr, así que en este año 2020, con personal propio de la municipalidad, se pudo desarrollar y se está desarrollando. Lo vamos a comenzar ahora en el mes de noviembre, pero tuvimos un caso por la cantidad de casos que es de COVID-19, tanto de la provincia, del corredor, como en la falda en el mes de octubre, así que bueno, tuvimos que trabajar con una modificación en el manejo de los pacientes, y el mes de octubre nos estuvo muy ocupados con eso, así que bueno, se nos atrasó un mes, pero ya estamos en carrera con el desarrollo de la historia clínica única unificada. Vamos a tener relacionada a ella con mesa de entrada, enfermería, todo lo que tiene que ver con estudios y prácticas especiales, internación, quirófano, farmacia y administración. Todo esto, por supuesto, estos datos nos ayudan muchísimo con todo lo que tiene que ver con auditoría interna también. La historia clínica va a ser un nexo entre la internación, farmacia, desarrollo social, quirófano, consultorio externo, estudios y prácticas especiales. Y enfermería seguramente se va a ver beneficiada también porque al tener digitalizado toda la información, también va a servir para no solamente manejo de muchísimo menos de lo que tiene que ver con papel, más allá de que incorporamos impresoras, porque hay algunas situaciones que sí o sí hay que utilizar papel, y aparte en un término intermedio, hasta que todo el mundo, esto lleva tiempo, hasta que las personas entienden cómo es el sistema, saben cómo trabajarlo. Va a haber una situación intermedia donde, bueno, van a convivir las dos situaciones, pero creo que va a ser importante y un avance para el hospital y la salud pública de la falda. Por otro lado, había hablado también el año pasado el tema de generar un turnero ambulatorio para que la gente, con el tiempo, tengamos la posibilidad de que prácticamente nadie tenga que ir al hospital a pedir turno, ni siquiera utilizar el teléfono. A través de la web. En general, sabemos que la gran mayoría de la gente, si no tiene computadora o celular, algún familiar lo tiene. Por supuesto que los métodos clásicos para sacar turno van a seguir existiendo, pero bueno, la tendencia sería a tratar de informatizar todo. Se va a solicitar el turno, aviso de cambio de horario y de día potencialmente, si por algún motivo el turno se tiene que dar de baja. Entonces va a haber un recordatorio por mail.
Y bueno, y todo, insisto, todo eso tendiente también a tener la información en un mismo lugar, nos va a dar la posibilidad de poder evaluar situaciones y para mejorarlas. Más o menos simplemente un esquema de cómo el tema del turnero de ambulatorio, el paciente desde su móvil va a poder tomar el turno, va a haber un recordatorio, la atención de mesa de entrada, donde va a haber un LED que va, cuando el paciente llega, va a tener ahí su número, el lugar donde va a ser atendido en el consultorio, además va a tener una alerta en el móvil, olvidarse del turno, y lo que hemos empezado a hacer este año, que para nosotros es sumamente importante, insisto, para tratar de mejorar día a día, es la finalización de esta situación, va a tener que ver con que la persona va a poder dar una idea de cómo ha sido atendida, de si ha sido efectiva, si le ha quedado algo pendiente. Eso es tendencia en todos lados. En este caso nosotros lo haríamos en el hospital directamente cuando la gente sale, pero en muchos lugares llama al paciente y se le hace una serie de requisitorias de preguntas para saber y hacer control de calidad de cómo se está trabajando. Hace un poquito más de un mes, nosotros acá en La Falda tenemos un centro asistencial que está asociado a la RAC, la Red de Asistencia a Adicciones Córdoba. Bueno, esto creo que es una situación importante porque obviamente La Falda y la zona no están exentas de este flagelo de las adicciones. Nosotros estamos trabajando con personal propio, auxiliares y psicólogos. Lo bueno de esto es que al estar trabajando con la RAC, con la gente de la RAC, del Ministerio de Salud, creo que es muy importante para los profesionales por dos aspectos. Uno, porque hay un sistema de formación continua. Eso genera que las personas que están abocadas a esta temática puedan estar permanentemente estando con lo último en tema de información y de manejo de estas situaciones. Y por otro lado, al estar en contacto permanente con la gente del Ministerio de Salud, insisto, de la prevención y asistencia de adicciones, se pueden trabajar mucho mejor los casos. Acá en La Falda vamos a trabajar lo que sería etapa 1, etapa 2, etapa 1 que es promoción y prevención. Bueno, este año en Córdoba en general no se ha hecho mucho porque tiene que ver con las escuelas y los talleres y trabajar en los barrios. Sí, etapa 2, que es la de diagnóstico y tratamiento, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, suponemos que para el año que viene también se va a poder trabajar en lo que es la etapa 1. Si nosotros no hacemos lo que tiene que ver con internaciones, pero por eso considero muy importante la asociación del Centro acá asistencial de La Falda con la RAC, porque nos facilita muchísimo el manejo de algún potencial paciente que requiere internación. Los programas, digamos, asistencia para adolescentes con problemas relacionados al consumo de sustancias, y también asistencia para jóvenes y adultos con la misma problemática. Obviamente que el fin común de esto es mejorar a la persona, dar una mano a la familia. Como tantas otras cosas, esto, digamos, tiene que asentarse, va a llevar tiempo, pero yo creo que lo importante es haber dado el primer paso, más en un año como el que hemos tenido, creo que no es poca cosa, y bueno, estando siempre pendientes para tratar de mejorar, pero yo creo que es algo muy importante el poder tener acá en La Falda una conexión con la RAC. Además, la RAC también tiene protocolos de evaluación y abordaje para personas con conducta suicida y programas de cesación tabáquica. Así que bueno, el personal que está trabajando con nosotros, creo que de a poco vamos a ir pudiendo fomentar todas estas situaciones y tener y generar la red necesaria para poder dar una mano a la población que necesite modificar este tipo de conductas y de patologías.
Por otro lado, les quería comentar, seguimos trabajando con el Plan Proteger. El viernes estuve reunido con las autoridades, vinieron acá a La Falda para hacer una observación in situ. El Plan Proteger tiene es un proyecto para población vulnerable de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, hipertensión, diabetes, EPOC. Tiene la posibilidad no solamente también de trabajar en forma conjunta desde la localía, también las personas que están abocadas a esto tienen la posibilidad de seguirse perfeccionando con guías, protocolos y clases que se dan desde el programa, así que eso también es muy bueno y es muy bueno que lo podamos continuar haciendo. Hay indicadores que nosotros como institución y como localidad tenemos que tener, no solamente evaluar de base, sino también ver evolutivamente. Este año, obviamente, con el tema de la pandemia, hemos visto muy limitado la cantidad de casos, pero lo importante es que, bueno, seguimos incluidos en el programa Proteger. Y bueno, estábamos en su momento, teníamos la idea de formar un servicio de medicina preventiva que en realidad, aunque formalmente no se ha hecho, pero ya estamos trabajando con personal del hospital en todo lo que tiene que ver y a través del programa Proteger con epidemiología, administración sanitaria, medicina preventiva. Nos falta por ahí el tema este año, trabajar en campo, por supuesto, obviamente por razones de fuerza mayor, pero la idea es ver si el año que viene esto se puede plasmar. Le demos también mucha importancia porque eso ayuda a poder también conseguir elementos que a nosotros nos hacen falta. Y bueno, estamos trabajando bien con el programa Sumar, que es el programa para personas que no tienen ningún tipo de recurso de cobertura. El hospital también está trabajando APROS, nos falta que no saben lo que tiene que ver con la parte quirúrgica, pero bueno, algunas prácticas ya se pueden también facturar y algunas otras obras sociales. Por supuesto, insisto, todas las personas que no tienen ningún tipo de recurso, no solamente que eso no cambia, sino que a través del Plan Sumar nosotros podemos tener la posibilidad de dar una cobertura y de tener un recurso también para el hospital. Ha sido muy solicitado el tema de un mamógrafo. Nosotros a fines del año pasado hablamos con gente del ministerio, nos iba a mandar el mamógrafo itinerante para febrero o marzo. Bueno, no se pudo por razones obvias, pero la gente del Rotary está tratando de trabajar este tema, a ver si tenemos la posibilidad de poder conseguirlo. Lo que les había comentado, que es una idea, hemos trabajado también con, obviamente tenemos todo el plantel de pediatría desde el año pasado que asumimos hasta ahora, todos especialistas, y bueno, la idea, el objetivo, ojalá que se pueda plasmar en el tiempo, no va a ser este año, pero bueno, tenemos la idea, si podemos tener la estructura, de poder realizar un servicio de internación de pediatría y neonatología. En cuanto al área de género, en lo que tiene que ver con prevención, ustedes saben que este año con el tema de la pandemia prácticamente ha sido una epidemia la cantidad de casos, y en este punto quiero dar un fehaciente reconocimiento al área de la mujer, que nosotros, bueno, ahora se llama área de género, para hacerlo un poquito más abarcativa. Se ha trabajado muchísimo, ha habido prácticamente, como les digo, una epidemia de casos, ya les voy a mostrar algunos números, pero bueno, lo importante es que se sigue trabajando, se sigue apuntando a tratar de mejorar, de superar todo lo que había, un montón de actividades que, bueno, se han visto limitadas por el tema de la pandemia, pero han habido charlas con conferencistas, la idea es seguir trabajando con talleres gratuitos, los talleres psicoeducativos, si comienzan las clases,
el año que viene, talleres para familia, docentes, estudiantes, temáticas en prevención de violencia en sus distintas modalidades. También campaña de prevención de violencia en el noviazgo, en las masculinidades, violencia de género, creación de mural y esculturas para hacer más relevante la problemática. Seguimos con la ley Micaela, los funcionarios, muchos ya hemos hecho el examen pertinente, pero bueno, hay que seguir trabajando sobre eso en todas las áreas, videos de fortalecimiento institucional desde la Nación para el área, presencia si se puede y la pandemia nos permite en ferias y festivales y eventos, estimular y fortalecer las articulaciones con áreas, direcciones y secretarías, que es muy importante, eso es un camino de ida y permanente, porque bueno, hay que educar en esto también al personal, no solamente del hospital, sino todo en el resto de los estamentos públicos. Es importante que la gente entienda cómo hay que manejarse, de qué manera, pero bueno, eso, fortalecer el vínculo con barrios, escuelas, Consejo de la Juventud para pensar en desarrollo de actividades de prevención. En cuanto a asistencia, incorporación de profesional, psicólogo con especialidad de experiencia en temática de género y masculinidad. Habíamos hablado ya en el verano con un profesional, después, bueno, con el tema de lo mismo, la pandemia se frenó, pero estamos ya en tratativas de poder incorporarlo nuevamente. Creo que es sumamente importante para el área poder trabajar el otro aspecto que tiene que ver potencialmente si el varón, que es el agresor, poder trabajar eso creo que es importante. Talleres psicoeducativos al interior del área para varones, atención en distintos barrios de la ciudad, una vez por semana, o sea, descentralizar el área, ya se ha trabajado en el barrio IPB y en otros lugares también. Continuar fortaleciendo el accionar correcto de los protocolos, y gestionar punto de mujer y nuevos programas y beneficios, que eso hace que se pueda abarcar, el área pueda ser más abarcativo y dar más soluciones a la problemática. Se han asistido 169 personas en este año. Durante la pandemia hubo 63 personas nuevas que fueron asistidas, 124 becas, 1.536 llamadas por asistencias y consultas y 18 urgencias. En cuanto a acción social, los programas van a continuar, el programa PAN, que continuidad del programa de apoyo a la acción municipal, Sala Cuna, lo mismo, está trabajando con asistencia alimentaria de 30 familias, el hogar de día, las emergencias para asistencia ante situaciones como sepelios, cobertura de remises por cuestiones de salud, cobertura de medicamentos o bolsones de alimentos, trabajando mancomunadamente también con el SENAF en cuanto a la Secretaría de Acción Social, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, informes, todo lo que tenga que ver con informes socioeconómicos para ser presentados ante diferentes organismos situaciones que requieran medicación o alta complejidad o leches especiales, etc. Eso va a seguir, por supuesto. Programa provincial Más Leche, Más Proteínas también, insumos, tanto de insumos a merenderos y proyectos comunitarios de la localidad, informes, todo lo que tiene que ver con informes socioeconómicos para exhibición de tasa de servicios de la propiedad y eventualmente cementerio, castración de caninos y felinos para familias que se encuentran en situación de carencia, alojamiento para personas en situación de calle, kits sanitarios, a los beneficiarios de tarjeta social, alimentos con cobertura alimentaria y medicamentos, familias en este caso, este año también se sumó las familias que han tenido COVID positivo y bueno, la gente de Acción Social ha tenido que trabajar arrimando medicamentos o alimentos, personas que no tenían familiares o no tenían recursos. Lo mismo viandas, lo mismo el trabajo del ANSES por transmisión de asignación universal por hijo y protección social de embarazo, y el programa de transporte institucional para personas con discapacidad. Tuvimos ayer simplemente algunas modificaciones que tenemos proyectadas para hacer en la Sala Cuna y en el hogar de día, y un resumen un poco para que se tenga idea de cómo atender
tenido que trabajar acción social, que siempre lo hace, pero este año realmente ha sido importante. 6.100 bolsones de alimentos no perecederos se han dado este año, 4.300 garrafas, cargas de garrafas de 10 kilos y 525.600 de cobertura en medicamentos. O sea, el trabajo y muchas veces uno se queda corto. La verdad que ha sido un año sumamente complicado, pero bueno, se ha tratado de estar a la altura de las circunstancias dentro de las posibilidades. Comentaba que se hizo ayer un relevamiento digital y presencial de personas con discapacidad que residen en la ciudad de La Falda. Hubo un formulario de relevamiento en 30 personas, asesoramiento sobre trámites y beneficios. Así que bueno, esto es importante porque por lo menos ya se tienen datos fehacientes de la localidad. Y por último, quería comentarles que estamos trabajando con la provincia desde hace más de una semana por el tema de la vacunación para COVID-19. Va a haber en una primera etapa el personal de salud, personal de seguridad, adultos mayores de 60 años y adultos entre 18 y 60 años con factores de riesgo. En principio, lo que nos refiere la provincia, en La Falda vamos a tener aproximadamente unas 3.000 o 3.300 personas que vacunar, que tienen que ver con estos grupos. Bueno, todo eso implica una logística. Nosotros en primera instancia estamos pensando hacerlo en el anfiteatro. Probablemente vamos a necesitar 4 aulas de trabajo, de recurso humano, donde hay un vacunador, alguien que se dedica a la logística, un supervisor y un registrador. La idea, tengan en cuenta que probablemente de las vacunas que se utilizan, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer 2 dosis. Bueno, la logística es realmente importante. Recién está comenzando esto, pero bueno, inmediatamente nosotros tengamos ya más certezas, lo haremos saber a la población. Muchísimas gracias y bueno, feliz año para todos. Gracias, Fabio, por tu exposición. Bueno, quería pedir entre los participantes que no se agredan entre sí. Por favor, mantengamos nuestras posturas, pero entre sí, por favor, no se agreda.